En la primera parte de este episodio especial, Rodrigo Fernández Ordóñez nos cuenta cómo se interesó por la historia, la importancia de la disciplina en la comprensión de la actualidad de un país, su trayectoria profesional y qué lo llevó a escribir Anatomía del enfrentamiento armado interno. Hoy nos cuenta más del papel de la Iglesia en este acontecimiento histórico, qué efectos trajo a las ideologías políticas del país y por qué es importante revisitar la historia. Bienvenidos a la segunda parte de este episodio. El enfrentamiento armado cambió para siempre al país. Acentuó en el debate nacional, creo yo, es la presencia de estas ideologías marxistas-leninistas, ¿verdad? Enfrentó a hermanos, enfrentó a grupos étnicos. Yo creo que provocó significativas pérdidas económicas y acarreó secuestros, violencia, miles de muertes. ¿Por qué es tan importante revisitar esta etapa de nuestra historia y qué podemos aprender de este pasado triste? Bueno, ¿por qué es importante revisitar la historia? Yo creo, Carol, que siempre se debe hacer un ejercicio de repensar la historia, porque cuando se genera historia ya como documento, digamos, definitivo, siempre va a haber un sesgo, siempre va a haber una impresión. Borges decía, ¿verdad?, que las cosas no sucedieron como realmente fueron, sino como las recordamos. Es decir, siempre pasa por un filtro condicionante. Entonces creo yo que como parte, digamos, de esa necesidad, yo diría, en Guatemala, de generar pensamiento crítico, se debe revisar la historia, se debe estudiar la historia y se debe enseñar una nueva historia. Sobre todo porque en Guatemala, desde el siglo XIX, siempre la historia sirvió para hacer guerra ideológica y ser facciones, ¿verdad? Conservadores contra liberales, ¿verdad? Todos sabemos, Lorenzo Montúfar, ¿verdad?, tenía su versión hiperliberal de la historia. José Milla tenía su historia de Centroamérica, que era una visión conservadora de la historia. Entonces, digamos, siempre había como un tipo de reivindicación ideológica de la historia. Esto con el enfrentamiento armado, como usted dice, ¿verdad?, con tanta muerte, con tanta destrucción, una guerra tan larga, porque también fueron 36 años, pues que no hubo, digamos, intensidad todo el tiempo, pero sí hubo un enfrentamiento y una exacerbación de las diferencias ideológicas durante tanto tiempo, que creo que es necesario, como parte de la reconciliación que debemos tener como sociedad, también, digamos, reinterpretar lo que pasó. Porque, digamos, cuando uno revisa, en diciembre de 1962 se fundan las FARC, y las Fuerzas Armadas Rebeldes, y, digamos, optan como estrategia para llegar al poder la lucha armada. Y uno revisa los indicadores económicos del 62, y a Guatemala le está yendo bien, tenía buenos indicadores económicos. Entonces, digamos, la reivindicación de que, digamos, de que había pobreza, de que el campesino estaba, digamos, que vivía en una situación paupérrima, digamos, como que se van matizando. Yo no digo que no fuera cierto o que fuera percibido como cierto, pero cuando uno ve los datos, hay matices, ¿verdad? Entonces, habría que ahondar por qué realmente, ¿verdad?, fue el enfrentamiento, cuáles fueron las razones. Es que porque derrocaron a Arbenz. Sinceramente, yo no he encontrado ningún vínculo entre los militantes que fundaron las guerrillas, John Sosa, Arturo Lima, Luis Trejo Esquivel, con Arbenz. La Guatemala del 62 era una Guatemala completamente distinta a la de Jacobo Arbenz en el 54. Al mismo Jacobo Arbenz, cuando le ofrecieron que él fuera el comandante de las FARC, él ya vivía en Cuba y él dijo, ¿qué voy a ir ahí? Rechazó la oferta, que era una mala oferta, ¿verdad? La rechazó. Le dijeron a Paz Tejada, y Paz Tejada ya había fracasado con la guerrilla de Concuá. Es decir, hay que seguir ahondando para ver qué realmente, digamos, era ese deseo de cambio, si es que había. Era un deseo de oportunidad, era de aprovecharse la coyuntura. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Yo doy mi versión en el libro. Creo que había mucho triunfalismo de la izquierda, que vio que Fidel Castro había llegado al poder y todos dijeron, entonces en Guatemala también se puede. Hay mucha hipocresía de Fidel Castro, de él reivindicar como que ellos votaron a Batista, cuando, digamos, ni los sandinistas votaron a Somoza, ni Fidel votó a Batista. Todos sabemos que Estados Unidos fue quien le retiró el apoyo y por eso cayeron las dictaduras. Sin embargo, en Guatemala sí se creyeron que el foquismo guerrillero
era una opción para tumbar gobiernos. El mismo Che Guevara, que se inventó el foquismo, él murió engañado, ¿verdad? Dice, cuando él va a Bolivia, ¿verdad?, a la quebrada de Yuro, morir en la quebrada de Yuro era la confirmación de que estaba equivocado su postulado guerrillero. Entonces, estudiar historia nos va a servir para esto, ¿verdad? Y sobre todo, espero yo, le pido a Dios, para que a nadie más se le ocurra una aventura militar de esas circunstancias, donde hay un desgaste, toda una generación, o más de una generación se perdió, se desgastó. Y lo que podríamos aprender, creo yo, es de que hay soluciones políticas, ¿verdad? Sí creo yo que, digamos, un componente importante de la responsabilidad de la guerra la tuvo la Constitución del 65. Creo que hacer una constitución con una carga ideológica tan pesada cerró los espacios y fue generando, digamos, como un cierre del espacio de la izquierda que en el juego político es necesario, ¿verdad? Es decir, una izquierda democrática debiese de poder participar, digamos, en la lucha política. La Constitución del 65 iba cerrando esos espacios. También otra cosa que vino a complicar, digamos, la situación fue el terremoto del 76, ¿verdad? Justamente en las entrevistas que hicimos para el proyecto educativo, con usted pudimos hablar un poquito de eso, ¿verdad? A Guatemala le pegó durísimo, ¿verdad? Destruyó el altiplano guatemalteco, mató, se cree que a 26,000 personas, pero nunca hubo datos oficiales, ¿verdad?, confirmados. Entonces, digamos, como a seguir ahondando en las razones por las cuales nuestra sociedad se quebró tanto. También creo yo que es necesario, digamos, dejar de pensar a la historia como una instancia de justicia. Es decir, hay una fecha muy, digamos, muy clave. Desde que el presidente Álvaro Colón toma posesión, yo dejé de tomar en cuenta los libros que se publicaron de ese momento en adelante, porque hay un cambio radical, digamos, en los que escribieron antes a los que escribieron a partir de ese momento. Pero eso usted se recordará, pero cuando Álvaro Colón tomó posesión, él hizo una campaña en realidad era, yo diría, de adoctrinamiento ideológico, que se llamó O Revolución, que trajeron el mural de Diego Rivera y lo expusieron en el Palacio Nacional, se reeditaron libros, y era una reivindicación, digamos, también como apropiándose de la Revolución del 44, haciéndola ver como que, digamos, se había interrumpido por Castillo de Armas, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que porque Jacob Arbenz había caído, entonces había habido guerra, un montón de interpretaciones manidas, digamos, que no tienen ningún sustento histórico, pero es el discurso del presidente en ese momento, ¿verdad? Entonces, esos libros, por ejemplo, ya no valía la pena leerlos porque ya son libros donde regularmente los comandantes guerrilleros lo que hacen es que se justifican. No, es que nosotros empezamos la guerra porque el ejército nos reprimía. Cuando uno lee Los días de la selva, uno entiende la dialéctica que ellos querían desatar, ¿verdad? Es decir, ellos generan violencia, el ejército reprime, el campesino se cansa de que lo repriman, se suma a la guerrilla y votan el gobierno. Eso está súper simplificado, parece era más o menos, digamos, el esquema, ¿verdad? Es decir, ya va perdiendo verdad histórica. Y los militares que hasta el gobierno de Álvaro Colón habían escrito, dejan de escribir porque ya empiezan los juicios. Entonces, ay, ni modo que yo me voy a poner ahí a confesar cosas y después me van a llevar a juicio. Entonces, creo también que debiese haber una visión, digamos, de dejar de ver a la historia como esa reivindicación histórica, recuperarla por esa de la historia, porque sí, como sociedad, digamos, nos ha costado muchísimo más recuperarnos, creo yo, por estas circunstancias, ¿verdad? Sí, como sabes, pues aquí en el Instituto Fe y Libertad exploramos la relación entre la libertad y la religión. Y también tuvimos ocasión de hablar de esto cuando conversamos nosotros, pero ¿nos puedes describir un poco el impacto que tuvieron los líderes religiosos y las iglesias en el conflicto armado? Sí, digamos, la religión tuvo un papel, digamos, si no fundamental, digamos, en el enfrentamiento, sí fue, digamos, un componente importante del enfrentamiento. Por, digamos, una razón muy clara, que a todos se les escapó, menos a un antropólogo francés, Yvon Le Bot. Él tiene un libro que se llama La Guerra en Tierras Mayas, un libro fantástico que se dejó de publicar. Lo publicó el Fondo de Cultura Económica, creo que hizo 4 ediciones y ahí nunca más volvimos a ver el libro. Él postula que lo que pasó en el altiplano guatemalteco es que los líderes guerrilleros, como que, digamos, hubo una lucha
por la mente de las personas en las cuales la izquierda revolucionaria trató de romper el tejido del altiplano, atrayendo a los líderes jóvenes, desautorizando a los ancianos y rompiendo, digamos, esa relación que desde, digamos, tradicionalmente, desde muchísimo tiempo, desde que está documentado, el anciano, digamos, en la comunidad es súper importante. La Iglesia Católica le da su lugar, de hecho, Acción Católica, los misioneros que operaban en el altiplano, las cooperativas se articulaban por medio del liderazgo, digamos, mayor, digamos, ancestral, digamos, de los indígenas. Y la guerrilla trata de romper, digamos, ese esquema. Cuando ya en la dinámica de la guerra en el altiplano, el ejército en algún momento identifica que hay muchos sacerdotes que se vuelven guerrilleros, ¿verdad? Los Melville, ¿verdad? Que luego se casaron, ¿verdad? Que una era monja, él era sacerdote, luego está el nombre no me acuerdo ahorita, pero su seudónimo era Hoyos, se acaba de olvidar, ¿no? Era un sacerdote que luego se volvió guerrillero. Se empiezan a identificar un patrón, y es que la Iglesia Católica, por discusiones que venían desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia se había, digamos, como ido un poquito como radicalizando un buen componente de la Iglesia, sobre todo en América Latina y en África, hacia las guerras de liberación. Entonces estamos hablando del clero en Argelia, ¿verdad? En el África Negra, en Indochina, y en América Latina no hay guerras de liberación, pero hay una reinterpretación de la realidad en la cual, por ejemplo, Carlos Guzmán Beckler, él tiene un libro que se llama Guatemala, una interpretación histórico-social. Él dice que Guatemala no es un país colonial, sino neocolonial, en el cual la economía funciona como un sistema realmente colonial. Entonces dice, es en realidad una colonización disfrazada. Entonces lo que aplica para Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra, él dice, se puede aplicar en Guatemala. Y la Iglesia, en alguna digamos, el liderazgo, luego que muere el cardenal, la Iglesia, digamos, empieza a revisar su papel, y hay una gran parte del clero, sobre todo los que tenían relación con el campo, que se radicalizan y empiezan a participar, digamos, en los movimientos guerrilleros. De hecho, es César Montes el que él cuenta que a él fue la Marian Peters la que lo contacta y le dice, mira, es que yo tengo un grupo de patojos de colegios privados, Montemaría y Javier, Grupo Cráter. El Cráter, que te los quiero presentar porque ellos tienen inclinaciones sociales. Bueno, ¿por qué tenían inclinaciones sociales? Porque en el Concilio Vaticano II la Iglesia se abre, ¿verdad?, al mundo seglar. Hay un intento de que haya participación de los laicos en la Iglesia, y es una Iglesia que también ya revisó su papel en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Critican mucho la posición de Pío XII, ¿verdad? Decían la Iglesia del silencio, la Iglesia que había aceptado muchas cosas, digamos, dicen que por comodidad, por una visión eurocentrista, y entonces dicen, bueno, es momento de reformar la Iglesia. Y dentro de la Iglesia se toma la decisión de, a partir del Concilio Vaticano II, de permitir que la Iglesia se redefina regionalmente. Entonces en América Latina se funda la CELAM, ¿verdad? Pero que eso, digamos, visto o digamos objetivamente, no tiene nada de malo, ¿verdad? Yo creo que era un proceso lógico. El problema es que la Iglesia en América Latina le abre las puertas a un montón de filósofos, sociólogos, antropólogos, marxistas. Entonces, Benedicto dice, el posterior Benedicto XVI, que Joseph Ratzinger, él, cuando el Papa Pablo II, el que convoca al Vaticano es Juan XXIII, ¿verdad? Concilio Vaticano II. Sí. Él le pide al arzobispo de Colonia que haga una carta pastoral para justificar la necesidad del Concilio Vaticano II, y que ese documento tenga como líneas base de discusión dentro de la Iglesia. Y el obispo de Colonia le pide a Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger trabajaba en la Oficina para la Defensa de la Fe, y le dice, mira, necesitamos traer tal documento. Ratzinger lo hace. Y Ratzinger, en un intento, entiendo yo, de modernizar la doctrina de la Iglesia, él dice que tanto el marxismo como el liberalismo son filosofías útiles para interpretar el mundo cristiano.
El problema es que en América Latina solo oyeron marxismo, ¿verdad? No oyeron que el liberalismo también servía. Y entonces cuando se funda la CELAM y se empiezan a discutir, ¿verdad?, los documentos, sobre todo el de Medellín, ¿verdad?, en el 68, invitan a un montón de filósofos, para variar, argentinos, ¿verdad?, sociólogos argentinos, y ellos son los que llevan el marxismo, digamos, a estos documentos. Cuando uno lee el documento de Medellín 60 y 68, el lenguaje es puro marxismo, ¿verdad? Es decir, ya, de hecho, ellos tienen ya la osadía, diría yo, de decir que el juicio final no es, digamos, la salvación espiritual, sino la liberación de los explotados de la tierra. O sea, ya hay una reconversión materialista de la religión. Entonces, esto lo que lleva es que se derive a una subrama, digamos, no sé cómo llamarlo, pero sí, como una subrama de interpretación filosófica de la iglesia, que es la teología de la liberación, ¿verdad?, que a Centroamérica le pega muy fuerte, porque es una iglesia que su moto es la opción son los pobres. Y empiezan a hablar ya, digamos, de un Jesucristo que fue el primer guerrillero, ¿verdad? Por ejemplo, el padre Yacurría en El Salvador, que era trabajaba en la UCA, él publica unos guiones de radio que se transmitían por radio como radionovelas, que se llamaba Un Tal Jesús, donde el tal Jesús, digamos, es un Jesús interpretado como guerrillero. Digamos, hay una escena que a mí me quedó grabadísima, porque él le dice a los discípulos que entren a las fincas, ¿verdad?, en Palestina, y que arranquen todo el trigo que puedan, porque el rico no se lo está comiendo. Y entonces como que hay una, ¿verdad?, como una justificación de esa como nueva visión. Y esto lo que hace es que genera una sensibilidad, sobre todo en los jóvenes, ¿verdad?, que son los más propensos a radicalizarse, y estos jóvenes que se juntaban a discutir de problemas nacionales, porque era parte de la metodología, digamos, de los jesuitas, por ejemplo, se radicalizan y dicen, bueno, que esto no puede ser, esto hay que cambiarlo. Ay, yo tengo cómo cambiarlo, te voy a presentar a César Montes. Y entonces se funda el ejército guerrillero de los pobres, ¿verdad? Sí, no hay que olvidar a Gustavo Gutiérrez, peruano, y a los hermanos Boff, brasileños, que contribuyen mucho a desarrollar la teología de la liberación. Y a Padre Mujica en Argentina, ¿verdad?, a los sacerdotes del tercer mundo, a las juventudes obreras católicas. O sea, había todos unos movimientos, ¿verdad?, que van generando, digamos, esa dinámica en la cual, hasta cierto punto, esa es mi interpretación, como que le exigen a la iglesia, ¿verdad?, que se alinee en un lado. Y entonces la iglesia en Latinoamérica, digamos, optan, ¿verdad?, y ellos dicen, bueno, ahora la opción son los pobres, ¿verdad? El problema es que, creo yo, y yo insisto, digamos, esa visión no tiene nada malo hasta el momento en que ya la iglesia empieza, digamos, siento yo que pierden control. Y que, por ejemplo, en Argentina había una revista incluso que se llama Cristianismo y Revolución, ¿verdad?, donde ya se empieza a teorizar que, por ejemplo, hay un artículo que a mí siempre me ha causado escalofríos, donde, por ejemplo, Norma Rostito, ella mató a Pedro Aramburu, al expresidente de Argentina, los montoneros lo secuestran, y es una patoja de 19 años que le pega un tiro en la cabeza. Y entonces luego hay un artículo en esa revista de Cristianismo y Revolución donde se trata de reinterpretar ese asesinato, y dicen que, en realidad, el matar a un policía o a un soldado es un acto de amor, porque uno los está liberando de ser un instrumento de la opresión y les está liberando. Entonces, si acabamos en eso, ¿verdad?, yo creo que sí hay una línea que se cruza a una manipulación clara de justificación de que el patojo no se sienta mal de ir a pegarle un tiro a un policía. O sea, creo yo que ahí sí ya hay un problema, ¿verdad? Y esa es la línea que se impregnó en Centroamérica. Y pareciera que en Centroamérica había una predisposición al respecto, ¿verdad? Por ejemplo, Gabriel Said tiene un libro que se llama Los libros al poder, donde él dice que los guerrilleros centroamericanos, él es mexicano, él dice, es rarísimo, él estudia el fenómeno del FMLN en El Salvador y del Frente Sandinista en Nicaragua, y lo enlaza con los zapatistas en Nicaragua. Dice que el caso guatemalteco es tan complicado que no se atreve a interpretar, entonces se va a El Salvador. Entonces él dice que la guerrilla salvadoreña y los sandinistas son una suerte de monjes guerreros, como tipo cruzados, los guerrilleros,
porque van en realidad, digamos, muchos de ellos radicalizados de los movimientos católicos, ¿verdad? Y entonces que ven el enfrentamiento armado como una suerte en realidad de reivindicación de la fe, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que a un gringo o a un europeo cuando oye eso en la cabeza le da estallar, porque ¿cómo entender eso, verdad? O sea, ¿cómo entender que una guerra como la de Guatemala que duró tanto tiempo y tuvo las características que tuvo, pudo haber sido inspirada en parte o justificada en parte por ese tipo de reflexiones, ¿verdad? Sí, y que fue el mismo Benedicto XVI quien corrige muchos de estos excesos, ¿verdad? Posteriormente, los documentos. Trata de dar el timonazo, ¿verdad? De reorientar la teología de la liberación. En tu libro hablas de 2 fracasos revolucionarios, seguidos de un largo camino hacia la paz. Y hay un epílogo de Eduardo Fernández Luña que habla sobre cómo la izquierda radical está intentando reconstruir su agenda ya en un contexto democrático, ¿verdad? Y describe a una izquierda que sigue fragmentada, pero que ahora centra su atención en políticas de identidad, de género, ambientalismo, ¿verdad? Un poco en el campesinado, y que lucha mucho por una reforma constitucional, digamos, como por una... sigue el enfrentamiento ideológico y cómo se libra hoy la batalla. Yo creo que, digamos, no creo que siga el enfrentamiento ideológico, pero sí hay una búsqueda, digamos, de la izquierda derrotada militarmente de buscar una reivindicación política. Porque la izquierda en Guatemala tuvo un gran problema. Y es que la izquierda guatemalteca radical revolucionaria era antidemocrática. Es decir, se fundan las FARC y las FARC es una guerra en contra de la democracia. O sea, ellos no están reivindicando que los dejen participar en las elecciones. Ellos están reivindicando destruir un sistema para imponer otro. Y hay un caso que yo siempre cito porque es clave, digamos, para entender, digamos, esa caracterización de la guerrilla guatemalteca. Sergio Tisler Vizquerra es militante de izquierda, su hermano murió en el enfrentamiento, en uno de los combates en los reductos urbanos, y él tiene una biografía de Mario Payeras. Y él en algún momento, digamos, describe la vida de Mario Payeras, su militancia política, y él tiene una frase clave, digamos, en el libro, donde él dice que, digamos, la izquierda guatemalteca, la revolucionaria, en algún momento trató de reinventarse, digamos, como una opción atractiva en el, digamos, marketing político, diciendo que ellos luchaban, y esto, digamos, es un fenómeno que se da en toda América Latina, de que la izquierda había luchado, o que las guerras, digamos, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en todos lados, habían sido por democracia y por derechos humanos. Entonces él dice que aceptar esa argumentación es traicionar, primero, los ideales fundamentales de la izquierda revolucionaria guatemalteca, dice él, y sobre todo a los mártires que lucharon, que murieron luchando para otra cosa. Él dice, mi hermano no estaba luchando para eso. Mi hermano quería un Estado totalitario, socialista, copiado de Cuba. Eso es lo que queríamos. Entonces, digamos, digamos, obviamente, en la transición hacia la paz, la izquierda no podía decir... O sea, ¿verdad? Yo, si quiero que voten por mí, no puedo decir, no, es que nosotros no creemos en la democracia, ¿verdad? Entonces, una de las explicaciones que da Eduardo Fernández en el epílogo es precisamente eso, ¿verdad? La izquierda llega a una democracia con una crisis de identidad porque ellos no lucharon por la democracia, no les interesaba la democracia. De hecho, una de las grandes críticas que se le puede hacer a la izquierda revolucionaria en Guatemala es que internamente no era democrática. Ahí había un verticalismo absoluto. Tanto que cuando habían disidencias, los que se salían, digamos, se iban a otro lado, sí sobrevivían. Por ejemplo, Mario Payeras o Juan Carlos Vázquez Medeles tiene un libro que se llama Militantes Clandestinos, donde él cuenta que cuando hay grupos que rompen con las organizaciones revolucionarias, son juzgados como traidores y los mandan a matar. O sea, habían guerras como subterráneas entre las organizaciones, ¿verdad? Para eliminar a los que se salían de las organizaciones. Eso es completamente contrario a la democracia, ¿verdad? Por ejemplo, Mario Payeras, cuando después de las masacres en el Altiplano, rompe con el EGP, él funda una nueva organización que se llamaba Octubre Revolucionario, que ellos decían que era el primer paso, digamos, para que ese Octubre Revolucionario, digamos, en las negociaciones de paz, lograra ser un partido político.
y lo mandan a matar. Nunca lo matan, pero él se tuvo que ir a México exiliado, no porque estaba presidiendo el ejército, no porque lo perseguía la guerrilla. Entonces, esta visión antidemocrática de la guerrilla es la que no permite que haya una conversión, digamos, natural de la izquierda al nuevo escenario político, que sí se da en El Salvador, ¿verdad? El FMLN se volvió, digamos, una fuerza política importante. Otra de las razones es que la guerrilla guatemalteca siempre fue pequeña, nunca logró convencer a la gente de participar, entonces no había movimientos de masas atrás de la guerrilla, ¿verdad? En El Salvador es al revés. Primero se radicalizan los sindicatos, las ligas campesinas, y de ahí surgen las guerrillas. En Guatemala lo querían hacer al revés. Se funda primero la guerrilla y se cooptan los movimientos de masas. No les funcionó y entonces el resultado es una guerrilla antidemocrática que migra a la democracia como partido político sin nada que ofrecer. El resultado es, cada vez que URNG participa en elecciones, no pasa el 3% de opción de voto. Y pongan a quien pongan, ponen a Rigoberta Menchú, ponen a Juan Carlos Sandoval el Zurdo, ponen a cualquiera y nunca pasan de este 3%, que quiere decir que hay un voto duro de izquierda radical que traducido a números en Guatemala no pasa el 3%. Entonces, esa es, digamos, como una crisis de identidad que en el afán de superarlo ya vienen se insertan en la corriente woke, ¿verdad? Y entonces ya empiezan a reivindicar otras cosas que pues no necesariamente las ocupaban en su momento, ¿verdad? Digamos, el movimiento feminista, por definición, en Guatemala, la fundadora del movimiento feminista en Guatemala es una mujer liberal, ¿verdad? Doña Vicenta La Parra La Cerda, es la primera que dice, se puede ser liberal y católico, y mujer. Yo no he leído a ninguna mujer de izquierdas que reivindicara, digamos, eso. Aún Aura Marina Arriola, ¿verdad? Que ella, digamos, reivindicaba ciertas posiciones feministas, no es abiertamente feminista en sus postulados cuando fundan el EGP, por ejemplo, ¿verdad? Nunca hubo una mujer comandante guerrillera con verdadero mando. Hubo una que era la esposa de Pablo Monsanto, pero era la esposa de Pablo Monsanto, es decir, decía la comandante porque era la esposa del comandante, pero, digamos, no porque hubiese un reconocimiento, digamos, del papel o del liderazgo de la mujer. Otros dicen, sí, pues que en el ejército siempre tuvo mujeres integradas, ¿verdad? En el 97 se abren las aulas de la Escuela Politécnica, pero cuando uno ve fotos de la Revolución del 44, todos los servicios auxiliares del ejército, las secretarias, eran mujeres. De hecho, hay una foto interesantísima de unas mujeres con uniforme del ejército de Guatemala subidas en un tanque frente al Palacio Nacional el 20 de octubre. O sea, había una participación femenina. Entonces, digamos, todos esos malentendidos son los que la izquierda no logra articular como para proponerse como, porque digamos, a partir de 1996 hay un intento de reinterpretarse su realidad, de decir es que la izquierda es la vanguardia. En Guatemala no necesariamente. Bueno, y finalmente, hay mucho que hablar, ¿no? Pero sí, pero que los amantes de la libertad, ¿verdad? La libertad económica, política, social y religiosa también, no podemos bajar la guardia, ¿verdad? No podemos bajar la guardia. Thomas Jefferson nos dijo, ¿verdad? La eterna vigilancia es el precio de la libertad. ¿Cómo inculcar el amor a la libertad en los jóvenes guatemaltecos? Y yo creo que este esfuerzo del libro, y espero que muchos jóvenes lo lean, es una forma, ¿no? Pero ¿cómo avanzamos en este compromiso con la libertad? Yo creo que lo que hay que hacer es educar, digamos, a la juventud con plena conciencia que cuando las libertades que uno goza, digamos, no se sienten, es porque las estamos gozando. Que cuando las empezamos a extrañar es porque ya no están. Digamos, por ejemplo, ahorita me viene el caso del juez federal en Brasil, que prohíbe el funcionamiento de Twitter, de X, ¿verdad? En el Brasil, porque hacía campaña de odio. Digamos, el equivalente, extremando al absurdo, sería que mañana se levanta un magistrado de la Corte de Constitucionalidad y ordena que Tigo cierre, porque como por teléfono se comunican los secuestradores, entonces hay que prohibir los teléfonos celulares, ¿verdad? Ese es el equivalente. Yo creo que los jóvenes habría que educarlos en el sentido de estar plenamente conscientes que en el mundo actual, digamos, la libertad total
es una realidad amenazada y que al paso que vamos, porque irónicamente la izquierda que siempre habló supuestamente de libertades es la que ahora atenta, digamos, en contra de las libertades. Lo que es increíble es que, ¿verdad?, la derecha sea la que ahora está defendiendo las libertades cuando siempre habían tenido la estima que eran totalitarios. Entonces creo yo que el gran tema es de que los jóvenes entiendan qué es libertad, que libertad es responsabilidad y que es, como usted decía, eterna vigilancia, ¿verdad? Esa, digamos, libertad o ese acceso, perdón, que tiene el joven actualmente de leer lo que se le da la gana, de escuchar lo que se le da la gana y tenerlo por sentado, ese es el gran, digamos, problema que se tiene, ¿verdad? Él debiese estar consciente de que ese es algo que no se puede, digamos, dar nunca por sentado, porque hay muchos enemigos de la libertad que están carcomiendo constantemente, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que ese sería tal vez, digamos, como el primer pasito, ¿verdad? Que salgan, digamos, de esa zona de confort, de pretender que ellos se lo merecen, ¿verdad? Porque ya nacieron con libertades. Es que esa es una lucha constante, ¿verdad? Es decir, la historia del mundo nos dice que las libertades se van adquiriendo, digamos, también con el paso del tiempo. Y que los discursos actuales pueden ser muy atractivos. Por ejemplo, cuando ahora que votan monumentos, ¿verdad? Ahora que sale una sirenita negra, ahora que, por ejemplo, hay una serie en la BBC donde la reina Isabel es una patoja negra. Uh-huh. Y uno diría, bueno, sí, pues como dicen, de verdad es que lo que pasa es que hay que ser inclusivos, porque ¿por qué le vamos a negar el papel a una? Porque la reina Isabel no era negra, ¿verdad? Porque era pelirroja. Y porque vender esas imágenes le pueden llevar a los jóvenes digamos, a menospreciar los logros históricos que han habido. Es decir, y que atenta en contra de las propias minorías, porque, digamos, un niño que en Estados Unidos ve La Sirenita o se pone a ver esa serie, puede empezar a creer que la esclavitud era un mito. Uh-huh. Porque querían prohibir la cabaña del tío Tom, cuando ese libro fue el detonante de la lucha por la libertad de los esclavos. Entonces, si nosotros creemos que los esclavos siempre los trataron bien, nos estamos engañando. Entonces, creo yo que ese es el espacio de libertad, ¿verdad? Se erosiona la verdad. Exactamente. Y totalmente. La objetividad histórica. Bueno, mil gracias, Rodrigo. Ha sido fascinante esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias por concedérnosla. Y muchas gracias a quienes nos escucharon. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo que discutimos en este episodio, pueden visitar nuestro sitio feylibertad.org y nuestros sitios también en Facebook, Twitter, LinkedIn y Instagram y nuestro canal en YouTube. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.